Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos. Esta noche en Tema Central, un tema importante que hace a la vida cotidiana de los argentinos. Si bien es cierto que se pondrá en vigencia a partir de enero del 2016, no es menos cierto que ya se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial. Hay una serie de detalles que tienen que ver estrictamente con la familia, razón por la cual hemos invitado al juez civil, el doctor Roberto Lustanó, para que nos dé detalle, para ir conociendo, comprendiendo mejor estas novedades, estas modificaciones que siempre nos permiten con tiempo poder analizarlas y aunque ya está hecho y realizado, ver de qué manera lo encaramos. La pausa, la apertura y enseguida estaremos nuevamente con ustedes. Y ya estamos con el doctor Roberto Lustanó. Doctor, gracias por venir, un gusto. Gracias a usted por la invitación. La presidenta ya dijo sí y promulgó el Código Civil el martes. Civil y Comercial, sí, el martes. El martes y a partir del 1 de enero del 2016 tenemos nuevo Código Civil y Comercial. ¿Nos cambia la vida? Sí, yo creo que, ¿Sí? espero que sí. Espero que sirva sobre todo para mejorar la protección de los derechos de la gente. Es un código fundamentalmente dirigido no solo a los operadores jurídicos, no solo a los jueces, a los abogados, a los martilleros, a los contadores, a los escribanos, sino también a la gente que diariamente lo tiene que usar. Por eso tiene una sencillez en el idioma bastante notable y algunas soluciones que se simplifican. ¿Cuáles son algunos de los temas más salientes, doctor? Y los temas más salientes, probablemente los dos más salientes, sean la protección de la persona y los cambios en el derecho de familia. Después hay modificaciones en casi todas las materias de derecho privado, ¿no? Yo creo que lo sustancial de lo que dijo la presidenta en su discurso es una verdad que puede parecer hasta un eslogan publicitario para lograr la admisión del código en la mayor parte social, que es que el código no pertenece ni a un partido político ni a un gobierno, y es rigurosamente cierto, porque este código es producto de muchos años de trabajo, de 4 proyectos anteriores, del 87, 92, 93, 98, de que esas soluciones que traía el código fueron debatidas, fueron discutidas, fueron trabajadas por más de 100 juristas que integran la comisión redactora. En realidad la comisión redactora era de 3, pero una comisión que ayudó en cada materia a los 3 redactores, a los doctores Lorenzetti, Kemmelmayer y Hayton de Norasco. Ese código es un producto de 30 años de trabajo. Empezó con el doctor Alfonsín y terminó ahora. Es decir, que la valorización general de los jueces es buena. No sé la de todos los jueces, no puedo hablar por todos los jueces, es probable que para eso lo tenga que llamar a Fernández de la Guerra para preguntarle. Sí. Pero la mía en general, la primera impresión, porque son las primeras impresiones del código, la mía en general sí es buena. Yo creo que lo que dice Lorenzetti es muy ajustado. El 90% de las soluciones tienen un acuerdo general. Hay un 10% obviamente que es sumamente discutible y hay otros que directamente no estarán de acuerdo. Pero yo creo que ese 90% es el producto, ya le digo, de 30 años de trabajo en donde se fueron puliendo diversas soluciones. Este quizás sea el código de mayor avanzada en materia de protección de personas y de modificaciones de la estructura jurídica familiar. ¿Ha modificado, por ejemplo, la forma de divorciar o el divorcio? Sí, en realidad lo que elimina son las causales subjetivas del divorcio. ¿Qué es eso? Las causales subjetivas es cuando alguno de los cónyuges se atribuye culpa al otro por la separación, por el divorcio. Lo que sucede es que en la práctica cada vez son menos los matrimonios que van a ventilar su intimidad ante un juez de familia. Entonces directamente optan por las causales objetivas que prescinden de cuáles fueron los problemas que tuvieron entre ellos. Llegan al juez y le dicen directamente queremos separarnos, sin tener ninguna obligación de explicar el porqué, ni de, como dice la profesora Herrera, ventilar sus trapos sucios ante el juez, sino que directamente ahora puede ir uno de los cónyuges y decir, bueno, demando por divorcio, propone un plan que tenga que ver con
los alimentos, con la atribución del hogar conyugal, con la distribución de los bienes, etcétera, etcétera. Eso iba a decir, la distribución de los bienes, ¿cómo se hace? Que la gente, creo que en la separación, además de lo sentimental, que a veces suele fuerte, a veces no suele ser tan fuerte, influye, sí. Sí, hay una modificación en la calificación de los bienes respecto del propio ganancial en cuanto al origen. Hay una modificación que habrá que analizarla con mayor profundidad. Pero lo más importante sobre los bienes que trae el divorcio, lo más innovador probablemente, es esa compensación económica que ya estaba en algunas legislaciones, creo que en la legislación española, para aquel cónyuge que ha postergado su desarrollo profesional, su desarrollo económico, su desarrollo comercial, en pos de dedicarse a cuidar la casa o a cuidar los chicos. Con relación justamente a la tenencia de chicos, ¿se expresa algo distinto? No, no se expresa algo distinto. No. La tenencia puede ser una tenencia compartida y en general hay una situación en la que se busca esa tenencia compartida. Hay una propuesta que busca eso. Pero se toma en cuenta por general la forma de vivir de uno o de otro, ¿no? Sí, pero además la responsabilidad parental sigue siendo común a ambos. Mientras conviven y mientras están separados, la responsabilidad parental sigue siendo común. ¿Qué otro punto, doctor, se toma en cuenta? Bueno, hay mucho. Yo creo que lo primero que hay que mirar es que ya no tenemos código de comercio, sino que subsisten algunas soluciones dentro del Código Civil y Comercial. Ya el Código de Comercio era un ejemplo de lo que se llama descodificación en el derecho, porque era un conjunto de leyes perdidas como un laberinto donde era muy difícil encontrar cuál era la norma que estaba vigente. Hoy ya no tiene sentido distinguir entre comerciantes y no comerciantes, sobre todo cuando todas las soluciones que ha traído el derecho comercial en los últimos 10 siglos han sido generalizadas, ¿no? Son utilizadas por todas las personas. También es importante saber que al eliminar esa distinción se hacen otras distinciones. O sea, en vez de tomar la distinción entre comerciante, agricultor o industrial o lo que fuera, acá lo que se toma es al hombre en sus concretas situaciones vitales, como adolescente, como niño, como adulto, como paciente, como consumidor, como discapacitado, como discriminado, como integrante de comunidades indígenas, en fin, cuando tiene problemas mentales, cuando está casado, cuando es conviviente. ¿Qué varía o qué se puede explicar así sintéticamente? Que todas las personas pasamos por diversas situaciones a lo largo de nuestra vida y el código se preocupa por proteger a la persona en esas situaciones particulares. Es un código protectivo, es un código que tiende a buscar lo que se llama la igualdad real, no la igualdad abstracta, como dicen los propios autores en la nota de elevación, que se distribuye según las asignaciones del mercado. No, acá no es todos somos iguales porque la ley lo dice, no. Somos iguales en la medida en que la ley nos proteja más a quienes estamos en situación más débil o más voluble. ¿Cómo se podía trabajar con un código tan viejo, ¿no? como el anterior? Y era bastante difícil, pero ayudó mucho la ley 17711 y las sucesivas modificaciones que ha habido. Por ejemplo, en materia de personas se ha trabajado últimamente con la ley de salud mental, con las convenciones internacionales, con una serie de normas que son un poco más nuevas, por ejemplo con la ley de matrimonio igualitario. Es decir, se ha trabajado con una serie de normas que se han ido incorporando y con el trabajo realmente fervoroso y denodado de la doctrina que ha trabajado interpretando normas propias del siglo XIX para traer la solución del siglo XXI. ¿La ley 17711 qué es? La ley 17711 es la reforma que hizo el doctor Borda en 1968. En realidad, que se hizo durante la dictadura de Onganía, el doctor Borda era ministro del Interior de Onganía en esa época. ¿Y esa ley se modificó? En esa ley se modificó, sí, se incorporaron principios que tuvieron muchísima trascendencia y que permitieron que el código sobreviviera hasta ahora, ¿no? Porque en realidad nosotros trabajamos, por ejemplo, si usted mira lo que es en la litigiosidad en Mar del Plata, la mayor parte de los litigios que llegan a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial son choques de autos.
son problemas de accidentes de automotores. El código de Vélez-Sarsfield obviamente no tiene un artículo dedicado al accidente de automotor porque no existían los automotores. Lo que había era carros a caballo, entonces tiene 20 y pico de artículos para accidentes por animales. ¿Con qué nos arreglamos? Con el artículo 1113, que era la reforma introducida por Borda respecto de las cosas riesgosas. Hoy el proyecto contiene lo mismo porque ya durante más de 40 años nos hemos acostumbrado a utilizar esas soluciones, tal cual. Porque inclusive los vehículos, ¿no? Usted hablaba de extracción a sangre, ahora tirado a caballo, a coches que marchan a velocidad, que hay muertes en las esquinas, ¿no? Sí, por supuesto. Es probable que también haya, en la medida en que transcurre el tiempo, una profundización de la tendencia a crear lo que se llaman microsistemas, o sea, un sistema general de responsabilidad y un microsistema para determinados tipos de accidentes, ¿no? Determinados tipos de causas de daño, como sería el accidente de automotor. No sé si lo habrá, la verdad que no tengo ni idea, pero creo que de lo más importante, que son las modificaciones de la persona y las modificaciones de la familia, y de lo que decía tanto el discurso de la presidenta como el discurso del presidente de la Corte, como el artículo que publicó otro miembro de la comisión, la doctora Kemelmajer de Carlucci, creo que en el día de ayer en La Ley, lo que se muestra es que nacen nuevas tendencias, que veremos si se irán afirmando. El código ahora hay que verlo andar. Las soluciones aparentemente son muy buenas, son, ya le digo, producto de mucha discusión y mucho debate durante tantísimos años, pero ahora hay que ver cómo funcionan en la práctica, y para eso van a tener que pasar algunos años. Entre el Código Civil y otros códigos, ¿qué importancia tiene el Código Penal? La misma Constitución, claro, no tiene cosas que... Sí, bueno, ahí está, ahora que mencionábamos la ley 17711, el proyecto, la nota de elevación del proyecto de 1998, que fue el anterior a este, que todos los proyectos anteriores hubo cursos en la facultad de acá de Derecho de Mar del Plata sobre este tema, y en este momento hay uno sobre este. En el proyecto, en la nota de elevación, se menciona que cuando Borda presentó la reforma en 1968, dijo que a riesgo de sentirse herético, consideraba que el Código Civil era más importante para la gente que la Constitución, porque la Constitución estaba más alejada de la gente, y el Código Civil hacía la vida diaria, el comercio diario. Ahora, lo cierto es que hay una inversión de toda esa situación, porque gran parte de las normas de derecho privado se han incorporado a raíz de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, y se ha producido lo que se llama la constitucionalización del derecho privado. Doctor, si vamos a los temas que llega a la familia permanentemente, usted hablaba recién del matrimonio igualitario, hablaba recién del divorcio, ¿no? Sí. Seguramente tendrá más que hablar de eso, o qué otros puntos que llegan hacia el... Sí, bueno, por ejemplo, hay una suerte de concepto de matrimonio como un proyecto de vida en común basado en la cooperación, en la asistencia mutua y en el deber moral de fidelidad. Al eliminarse las causales subjetivas, no hay una sanción para lo que pueda representar un caso en que no se respete ese deber de fidelidad. Por eso se habla del deber moral, no del deber jurídico, como dice nuestro código vigente. Y se agregó ahora en el Poder Legislativo el deber de convivencia, cosa que no estaba ni en el anteproyecto que hizo la Comisión de Juristas, ni en el proyecto que elevó el Poder Ejecutivo Nacional. Creo que en el Senado se agregó la convivencia. La ausencia de este requisito de la convivencia, hay que ver si funciona como requisito, si no funciona, eso lo podrán decir los jueces de familia probablemente. Aparentemente sí, porque fue agregado y antes no estaba, pero la ausencia de requisito de convivencia tiene que ver con una realidad social. El código atiende, el proyecto de código, mejor dicho, el código sancionado, o sea, a uno le cuesta acostumbrarse. Sí, muy reciente. Es muy reciente, sí. Atiende realidades sociales, y realidades sociales que son diferentes. Entre ellas, por ejemplo, parejas que puedan venir de segundas o terceros nupcias y tengan hijos adolescentes, en cuyo caso la convivencia puede generar conflictos. Entonces pueden tener un proyecto en común y no necesariamente vivir juntos.
Claro. De ahí que el proyecto de tanto de la Comisión como del Ejecutivo no incluyera la convivencia. ¿Por qué lo incluyó el Senado? Bueno, ya son cuestiones de negociación política que escapan a lo que yo pueda analizar. Usted habló de la moral y la fidelidad. ¿Tienen que ver con este código, no? ¿Van de la mano o no importa? Sí, no, dejó de ser un deber jurídico, no hay sanción para ese tema, no hay una sanción expresa, entonces por eso se habla del deber moral de fidelidad, la reacción que pueda tener cada uno respecto a cuál es el comportamiento de su cónyuge, depende de cada uno de los cónyuges, ¿no? Otro tema sí que tenga importancia sí, en la dentro de lo que es cotidiana. matrimonio es sobre todo la opción que ya existía en todas las legislaciones del mundo, salvo los casos aislados creo que de Cuba o de algunos estados de México, no me acuerdo, creo que otro, Bolivia, me parece que no admiten la elección, como no la admitíamos nosotros y teníamos forzosamente el régimen de comunidad. Ahora se admite que los cónyuges antes de casarse puedan hacer acuerdos prenupciales, excluyendo algunos bienes, poniendo otros, o incluso optar por un régimen de separación de bienes o uno de convivencia. Si no hacen la opción, rige el de comunidad. Ahora, también puede ser que pasado el primer año, pasado un tiempo del matrimonio, decidan cambiar de régimen. Eso es perfectamente posible, ¿no? ¿Cambiar de régimen qué significa? Cambiar de régimen, pasar, si eligieron el régimen de separación, pasar al de comunidad o modificar la situación de los acuerdos. Perfectamente lo pueden hacer, ¿no? ¿Es decir que el matrimonio va a tener plazo entonces o no? No. Los acuerdos se refieren a los bienes, nada más. No, el matrimonio no tiene plazo. Lo único que tiene un plazo para poder tener efectos jurídicos es la unión convivencial, que es otro supuesto en el cual este código lo que atiende es una realidad social. Los jóvenes de hoy en día comienzan su proyecto de vida en común conviviendo, sin necesidad de recurrir a un casamiento ni nada por el estilo. Entonces empiezan de esa manera. Cuando se llega a los 2 años, bueno, conforme el nuevo código, funcionan una cantidad de reglas que tienen que ver con la asignación de bienes, con la probable compensación económica, al igual que en el matrimonio, una compensación económica en caso de separación para el cónyuge que postergó sus aspiraciones por cuidar los hijos de la casa. Puede haber toda una serie de consecuencias siempre y cuando se reúnan esos 2 años y se haya inscripto esa unión convivencial, se haya celebrado una escritura pública y se haya inscripto en un registro especial al respecto. El registro lo que hace es probar la existencia de la unión convivencial, pero también se puede probar de otra manera, de acuerdo también a las primeras impresiones que generan, ¿no? En el matrimonio también creo que otra de las cosas más importantes es lo que hablábamos recién, la eliminación de las causales subjetivas y la no necesidad de estar peleando en tribunales, evitar ese juicio que en definitiva nadie gana, todos pierden, y en el que es importante que los cónyuges puedan mantener una comunicación, sobre todo si los ex cónyuges puedan mantener una comunicación, sobre todo si hay hijos. Entonces, esa me parece, aparentemente es no darle armas a los excónyuges para que se destruyan en tribunales. Cuando yo hablaba de poner plazo, había algún rumor hace tiempo de que los matrimonios no pueden ser por toda la vida, ¿no? Sí, porque se ha alargado la vida de las personas. Claro, son muchos años, porque además uno firma con la mano lo que después suele determinar el corazón también, ¿no? Sí. Que es un tema que a lo mejor habría que tratarlo más adelante. Pero hay mucho más libertad entonces ahora. Sí, hay muchísimo más libertad. Yo creo que juega mucho lo que los autores llaman la autonomía de la voluntad. O sea, la voluntad es la que determina cómo se van a manejar las partes dentro de una situación donde, obviamente, mientras no haya una violación de normas de orden público. Antes no se daba el divorcio y casi condenaba a la otra parte de que conviviera con uno, o que por lo menos estuviera ligado permanentemente. Sí. Ahora es una libertad. Sí, no, ahora es absolutamente libre, pero creo que eso es un avance interesante, ¿no? Hay otras modificaciones también. ¿Hacemos la pausa y las decimos? Cómo no, con todo gusto. Una pausa y enseguida continuamos hablando con el doctor en este tema tan nuevo y tan importante, el Código Civil reformado.
Muy bien, seguimos charlando. Reproducción asistida, otro de los temas que toca el código. Bueno, la reproducción asistida es el medio que utilizan aquellas parejas que no pueden naturalmente tener hijos propios o uno de cuyos miembros su material genético no es útil para tener hijos biológicamente. Lo que produce la reproducción asistida en el código, más allá de la reglamentación que específicamente tiene, es que existe un tercer tipo de filiación, la filiación por la filiación biológica, la filiación adoptiva y lo que se llama la filiación por voluntad de procreación. Supongamos una señora que está casada con un señor cuyo material genético no es idóneo para procrear. En ese caso, con el consentimiento libre e informado del marido, puede ser inseminada y en ese caso deciden entonces utilizar el material de un tercero, que es un donante anónimo. ¿Y el padre quién es? El padre es el que prestó el consentimiento libre e informado, no el que haya aportado o no los gametos. No es en este caso el que aportó el material genético. Esa es para lo que sirve la técnica de reproducción asistida. Lo que pasa es que eso se complementaba coherentemente con la ley de matrimonio igualitario y en el artículo 562 del proyecto que había enviado el Ejecutivo se incluía la maternidad por sustitución, lo que se conoce con el nombre vulgar de alquiler de vientres. Estaba regulado de una manera tal que aquella persona que fuera a prestar su vientre para alquiler tuviera que reunir algunos requisitos, que no aportara los gametos, que además ya hubiera tenido un hijo propio, que además no lo hiciera por dinero, o sea, una serie de requisitos que lo regulaban. Bueno, eso fue eliminado en las negociaciones que transcurrieron entre que el Poder Ejecutivo lo mandó al Senado y el Senado lo aprobó. Otro tema importante, ¿qué pasa con las herencias ahora? Bueno, hay una modificación de lo que se llama la porción legítima del heredero. La porción legítima del heredero es aquella porción que el causante no podía disponer, que en el caso, por ejemplo, de los descendientes era de 4/5. Causante únicamente podía disponer, si yo quería dejar por testamento el 20%, un porcentaje a otra persona no podía hacerlo más allá del 20%. Sí. En este momento, en este código, la legítima de los descendientes es de 2/3 y la legítima del cónyuge y de los ascendientes es de 1/2. ¿Obligaciones y contratos? Hay modificaciones, hay agregados a una serie de contratos nuevos, se incorporaron los contratos que eran propios del derecho comercial, toda la parte de responsabilidad civil, trabajó una profesora de Mar del Plata en eso, la doctora Mesina Estrella Gutiérrez, titular de la cátedra que yo pertenezco, y en materia de responsabilidad, por supuesto, de nuevas cosas. Y ahí hay dos polémicas importantes, ¿no? La primera polémica es todo lo que es responsabilidad del Estado, que 4 meses antes se sacó mediante una ley que se sancionó hace 2 meses, que es la ley 26944, que toma la responsabilidad del Estado por separado. Es una vieja polémica que había entre los especialistas en derecho administrativo y los civilistas. Los civilistas reclamaban para sí poder regular dentro del código la responsabilidad del Estado. Los administrativistas decían, es una materia no delegada por los estados provinciales al Estado Nacional, no pueden hacerlo. ¿La distinción entre el experto y el profano, entre el débil y el poderoso? Eso está en los contratos del consumidor, sí. El código es un código que trae principios generales que van a servir para interpretar una cantidad de normas. Nosotros hablamos hace un rato de lo que es la discriminación y alguien por acá me mencionó el tema de la adopción. Bueno, no puede haber ninguna norma dentro de lo que es matrimonio o familia que implique una discriminación por ideas, por inclinaciones sexuales o por cualquier tipo de motivo que lleve a situaciones discriminatorias. ¿Por qué se derogó el Código de Comercio? Algo ya dijimos. Porque ya no servía, ya no prácticamente. Hay una vieja frase de un comercialista italiano, Tullio Scarelli, decía que el derecho comercial alcanza su máximo triunfo en el momento de su muerte, que es cuando las soluciones jurídicas que creó, se generalizan y son utilizadas por todos. Hoy la prenda, el cheque, el pagaré, el seguro, las operaciones de cambio, banco, etcétera,
son de todas las personas, sean o no comerciantes. ¿Cuánto habrá que esperar para ver si este código es positivo o no? Y yo creo que un plazo de 6, 7 años va a ser aproximadamente lo mínimo que va a haber que poder esperar para ver cuáles son las conclusiones y cómo lo trata la doctrina. La jurisprudencia tiene que interpretar y aplicar en cada caso una de las cosas. Y además acá hay otra medida muy importante, que no es solamente cómo lo utilicen los abogados, cómo lo utilicen los jueces o cómo lo hagan los escribanos, sino tiene que ver cómo lo use la gente. Si este código, con su simpleza de vocabulario, de un lenguaje mucho más llano, mucho más sencillo, allá donde hay situaciones técnicas, obviamente se tuvo que recurrir a vocablos técnicos, pero llega a la gente y la gente lo utiliza. Por ejemplo, ya no va a ser necesario recurrir a un proceso judicial para pagar por consignación cuando alguien quería consignar, que tenía que ir al banco, depositar, ponerlo a la orden del juez. Es posible hacerlo en las escribanías. Ahora, ¿la gente lo va a usar o no lo va a usar? No, se tiene que ir acostumbrando. Se tiene que ir acostumbrando. Lo mismo sucedería con el tema de las uniones convivenciales. Se van a acostumbrar a hacer un reglamento o a establecer un pacto en las uniones convivenciales que se pueda inscribir. Eso va a depender de cómo lo use la gente. Se nos fue el tiempo, doctor. Muchísimas gracias por venir. Si quiere alguna cosita muy cortita, 20 segundos. No, ninguna otra. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto grande. Gracias. Gracias. Poco a poco iremos entendiendo las modificaciones. Y así, programa tras programa, con otras oportunidades, trataremos de hacer el nexo entre aquella gente que dictó, que lo hará practicar, que lo hará entender, y nosotros y ustedes, para tener una idea más clara de lo que irá pasando en el tiempo. Esperemos 6, 7 años, como decía el doctor recién. Gracias. Hasta el próximo programa.